Los gladiadores son una de las figuras más icónicas de la Roma antigua, conocidos por luchar en los anfiteatros como entretenimiento para las multitudes. En estos juegos, la élite romana organizaba peleas a muerte entre esclavos o prisioneros de guerra, donde las luchas no solo eran para el disfrute del público, sino también para mostrar la dominación sobre la vida y la muerte. En algunos casos, las luchas eran organizadas en salones privados para el disfrute exclusivo de los patricios, quienes no dudaban en apostar fortunas sobre el resultado de cada combate. Estas peleas a menudo no seguían las reglas de los juegos públicos, y los gladiadores se veían obligados a pelear sin remordimiento, a veces contra otros prisioneros o esclavos, quienes eran considerados piezas desechables. A medida que los gladiadores se convertían en figuras populares, su lucha no solo era una forma de entretenimiento, sino también un medio de poder político. Los emperadores utilizaban estos juegos para ganarse la aprobación del pueblo, mientras que la élite veía en estos combates una oportunidad para imponer miedo y respeto a través de la violencia. La vida de un gladiador estaba destinada a la brutalidad, y muchos de ellos morían jóvenes o sufrían graves heridas, lo que hacía de estos juegos una manifestación de la indiferencia por la vida humana en la Roma imperial. En la antigua Roma, la magia estaba prohibida por la ley, pero a pesar de las estrictas regulaciones, la práctica de la magia y la nigromancia, invocación de los muertos, era una actividad clandestina que muchos aristócratas y emperadores usaban para obtener poder o influencia. La magia romana no solo estaba relacionada con rituales religiosos, sino que también se asociaba a actos de manipulación política y venganza personal. El Senado romano consideraba las prácticas mágicas como un delito grave, ya que se pensaba que podían alterar el orden natural de las cosas y alterar la voluntad de los dioses. Sin embargo, figuras poderosas como Nerón y Calígula emplearon hechiceros y brujos para sus propios fines, mientras que otras personas de la alta sociedad utilizaban magia para acceder a secretos o lograr objetivos personales. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Locusta, una famosa hechicera que suministraba veneno a la corte imperial. Locusta fue contratada por Agripina para asesinar al emperador Claudio, un crimen que ocurrió en el 54 después de Cristo, permitiendo que su hijo Nerón se convirtiera en emperador. La nigromancia estaba asociada con el deseo de obtener información de los muertos o manipular los eventos a través de la invocación de espíritus. A menudo se realizaban rituales secretos, como evocar a las almas de los difuntos en medio de la noche, con el propósito de predecir el futuro o influir en decisiones políticas. Las vírgenes vestales eran sacerdotisas dedicadas a la diosa Vesta, encargadas de mantener encendido el fuego sagrado de Roma. Eran elegidas entre adolescentes nobles y debían cumplir 30 años de celibato. A cambio, gozaban de privilegios únicos, como independencia y una gran influencia política. Sin embargo, si rompían su voto de castidad, sufrían un destino aterrador: ser enterradas vivas. Dado que el fuego de Vesta representaba la seguridad de Roma, cualquier falta de una vestal era vista como un presagio de desgracia. Para evitar derramar su sangre, ya que era tabú, las culpables eran colocadas en una cripta subterránea con un poco de pan, agua y aceite para que su muerte pareciera natural. Uno de los casos más impactantes fue el de Cornelia en el 114 a.C., acusada injustamente por razones políticas. Según las fuentes, protestó hasta el último momento, clamando su inocencia mientras era llevada a su tumba. Se sospecha que muchas acusaciones eran solo pretextos para eliminar figuras incómodas o para culpar a alguien en tiempos de crisis. De hecho, en momentos de inestabilidad,
Varias vestales fueron ejecutadas en masa, lo que sugiere que el Senado usaba estos castigos como forma de control político. El culto de las vestales se mantuvo hasta el siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo prohibió las religiones paganas. Su historia sigue siendo un símbolo de la brutalidad y superstición de la antigua Roma. Los bacanales fueron cultos religiosos dedicados a Baco, Dionisio en la mitología griega. Aunque originalmente, en su forma más pura, estos rituales celebraban la liberación de los placeres y la conexión con la naturaleza, en Roma se transformaron en eventos clandestinos y caóticos que desbordaban los límites de la moralidad. Se celebraban en secreto, especialmente en las villas y casas privadas, fuera del alcance de la ley. A lo largo de los siglos II y I antes de Cristo, los bacanales comenzaron a ser conocidos por sus excesos. Los participantes se entregaban a orgías, banquetes desenfrenados y danzas frenéticas acompañadas de grandes cantidades de vino. Este tipo de celebraciones se asociaba con el abandono de las normas sociales y el control personal, lo que representaba una amenaza para la estructura jerárquica de la sociedad romana. Además de las prácticas sensuales, los bacanales también incluían sacrificios y rituales secretos. A medida que el culto se fue infiltrando en las clases altas, se dice que las festividades se volvieron cada vez más políticas, ya que conspiradores y enemigos de la República usaban estos cultos para planificar intrigas y conspiraciones. Se rumoreaba que se tramaban asesinatos, traiciones y usurpaciones de poder bajo la cobertura de estas fiestas religiosas. Ante el creciente temor y amenaza que representaban estos cultos, el Senado romano intervino y decretó la prohibición total de los bacanales. Cientos de personas fueron arrestadas y ejecutadas, y las celebraciones fueron erradicadas oficialmente. Sin embargo, la fascinación por los bacanales y su vínculo con el descontrol y el poder persistió en la cultura romana. La damnatio memoriae era una práctica diseñada para eliminar todo registro de una persona y eliminarlo de la historia oficial. Aquellos sometidos a esta condena eran condenados a ser olvidados, incluso si habían sido emperadores, generales o figuras políticas prominentes. Cuando se aplicaba la damnatio memoriae, se destruían las estatuas de la persona condenada, se borraban su nombre de inscripciones públicas y se eliminaban cualquier tipo de honor o recuerdo relacionado con su figura. La persona afectada quedaba borrada de los archivos oficiales, sin ninguna referencia que preservara su legado. Una de las víctimas más conocidas de esta práctica fue Cayo Calígula, después de ser asesinado en el 41 después de Cristo. A pesar de haber sido un emperador, su memoria fue aniquilada por el Senado, quien intentó borrar la vergüenza de su gobierno. Esta sentencia no solo tenía un componente de castigo personal, sino también de control político. Eliminando a una persona de la memoria colectiva, el régimen aseguraba que no quedara espacio para su influencia ni para las ideas que pudiera haber representado. Uno de los rumores más oscuros sobre la antigua Roma sugiere que algunos banquetes de la élite romana, conocidos como lunae mortis o lunas de muerte, involucraban prácticas caníbales. Aunque muchos historiadores consideran estas historias como leyendas o exageraciones, las fuentes antiguas indican que ciertos círculos de poder celebraban festines morbosos, donde se servían platos exóticos que en ocasiones, se decía, contenían carne humana. Estos festines no solo eran celebraciones de la opulencia romana, sino que también servía para realizar rituales oscuros y misteriosos, en los que los participantes involucraban a esclavos o prisioneros de guerra. Algunos relatos cuentan que las élites disfrutaban de estos festines mientras se entregaban al hedonismo total, incluyendo toda clase de excesos.
En un entorno tan desenfrenado, surgieron historias sobre la canibalización ritual, en las que la carne de prisioneros o esclavos sacrificados podría haber sido consumida. Aunque muchos relatos se basan en especulaciones y mitos, la obsesión por lo exótico y lo prohibido en Roma era bien conocida, y el abuso de los esclavos a menudo cruzaba límites morales. Estas prácticas, aunque no documentadas completamente, siguen siendo parte de las historias oscuras y más crueles que rodean al Imperio Romano. Estos cultos se diferenciaban de la religión romana tradicional y se asociaban a deidades relacionadas con la muerte, el caos y el inframundo. Aunque Roma practicaba un politeísmo oficial que veneraba a dioses como Júpiter, Marte y Venus, había cultos ocultos que eran considerados subversivos y peligrosos por las autoridades romanas. Uno de los cultos más conocidos de este tipo fue el de Mitras, cuya popularidad creció entre las élites romanas. Los seguidores de Mitras practicaban rituales secretos en templos subterráneos llamados Mitraeum, donde se realizaban sacrificios de animales y otras ceremonias misteriosas, a menudo ocultas del público general. Estos cultos se caracterizaban por sus estrictos rituales de iniciación y un simbolismo esotérico, lo que los hacía aún más enigmáticos. Los historiadores romanos como Tertuliano, Suetonio y Cicerón mencionan cultos ocultos que involucraban prácticas de magia, adivinación y a veces sacrificios. Estas prácticas eran vistas como amenazas al orden social y político romano. Con la expansión del cristianismo en el siglo IV después de Cristo, estos cultos fueron fuertemente reprimidos por emperadores como Teodosio I, quien prohibió las religiones paganas. Muchos de estos templos fueron destruidos o forzados a pasar a la clandestinidad, y las prácticas oscuras perdieron visibilidad. Sin embargo, el miedo y la fascinación por estos cultos secretos continúan siendo parte del misterio que rodea a la Roma antigua. La idea de que los romanos vomitaban durante los banquetes para seguir comiendo es un mito parcialmente basado en hechos reales, pero con algunas distorsiones. El comportamiento en cuestión está vinculado a una práctica conocida por el uso de vomitorios durante los grandes festines de la élite romana. Aunque vomitar para seguir comiendo no era una norma común ni un hábito cotidiano, algunas fuentes antiguas, como el escritor Séneca, sugieren que los romanos más ricos y poderosos practicaban el vómito inducido durante los banquetes para poder seguir ingiriendo grandes cantidades de comida. Los vomitorios, sin embargo, no eran lugares para vomitar, como sugiere el mito. En realidad, eran pasadizos o entradas en los anfiteatros que permitían la salida rápida de los espectadores. Aunque el exceso alimenticio y la glotonería eran comunes en ciertos círculos romanos, la práctica de vomitar para seguir comiendo no era tan rutinaria como a veces se cree. La antigua Roma, a pesar de su grandeza y logros, también estuvo marcada por prácticas oscuras y decadentes. En su búsqueda por el poder, el control y el placer, muchos romanos se entregaron a rituales, sacrificios y excesos que reflejaban el contraste entre el esplendor de su civilización y sus aspectos más oscuros.